Queridos y queridas estudiantes, espero se encuentren bien y siguiendo las indicaciones de permanecer en casa y teniendo todos los cuidados de higiene posible. El siguiente video es sobre el tema de reproducción sexual en los animales. Las indicaciones son que ustedes van a tener en su cuaderno lo que aparezca solamente en las diapositivas similares a esta. Próximamente yo voy a agregar un video anexo a esa diapositiva. Lo que está en el video es información adicional y deben leer también los apuntes que estén en el libro. Por ejemplo, la siguiente sí va a estar en sus cuadernos. Los tipos de fecundación. Dice que puede ser interna o externa. Interna. La fecundación se produce en el interior del cuerpo de la hembra durante la unión sexual o cópula. Es propio de todos los animales terrestres y de los mamíferos y reptiles acuáticos, es decir, cuando un macho y una hembra entrelazan sus cuerpos. Entonces ahí hay una fecundación interna. Fecundación externa. Debe producirse en el agua para que los espermatozoides que expulsa el macho puedan fecundar a los óvulos de la hembra. Es propia casi de todos los animales acuáticos. Es decir, que esto sucede con peces y, por ejemplo, con una rana. Veamos lo siguiente. Fecundación externa. Como les decía, es externa cuando se realiza en el agua. La hembra expulsa los huevos, que en este caso serían los óvulos, y el macho expele o expulsa los espermatozoides. Posteriormente se unen para formar un cigoto diploide. Como se fijan aquí, hay un ejemplo claro de la hembra expulsando los óvulos, que son color azul, y el macho los rojos, que son los espermatozoides. Y así se forma un nuevo ser. Y aquí también está el de las ranas. Si se fijan, expulsa los huevos, se unen y así forman a los nuevos seres. Ahora, la fecundación interna. Dice, ovovivíparos, fecundación interna y desarrollo embrionario incompleto. Abandonan el cuerpo de la madre cuando aún son fetos para completar su desarrollo fuera del cuerpo materno. Por ejemplo, los marsupiales, comadrejas, zarigüeyas y canguros. Es decir, que ellos están adentro de la madre y nacen de manera, se puede decir, prematura, cuando no tienen pelo, están bien arrugaditos, color rosado. Entonces ellos salen del cuerpo de la madre y completan su desarrollo afuera. Por ejemplo, con los canguros ustedes saben de que ellos, los padres, los andan en su bolsa enfrente. Entonces ahí terminan ellos de desarrollarse. Ese es un ejemplo claro de un ovovivíparo. Ahora, los vivíparos es cuando la fecundación es interna y el desarrollo embrionario es interno. Por ejemplo, los euterios o verdaderos mamíferos, que eso sucede en la mayoría de los mamíferos. Por ejemplo, un león, un elefante, ustedes saben de que ellos crecen adentro del vientre de la madre y hasta que ellos alcanzan su tamaño que es necesario para sobrevivir, la madre viene y durante el parto ya ellos nacen con su pelito, o sea, bien desarrollados, al contrario de los ovovivíparos. Fecundación externa. La fecundación externa generalmente ocurre en ambientes acuáticos donde los huevos y los espermatozoides se liberan en el agua. Después de que los espermatozoides alcanzan a los huevos, se produce la fecundación. La mayor parte de la fecundación externa ocurre durante el proceso de reproducción donde una o varias hembras liberan sus huevos y el macho libera esperma en la misma área, al mismo tiempo. La liberación del material reproductivo puede desencadenarse por la temperatura del agua o la duración de la luz del día. Casi todos los peces se reproducen con fecundación externa, al igual que los crustáceos, como los cangrejos y los camarones, los moluscos, como las ostras, los calamares y los echinodermos, como los erizos de mar y los pepinos de mar. Durante la reproducción sexual en ranas, el macho toma a la hembra desde atrás y fecunda externamente los huevos a medida que se depositan. La fecundación externa en un ambiente acuático protege a los huevos de la desecación.
La difusión de las células reproductivas puede dar como resultado una mayor mezcla de genes dentro de un grupo, lo que lleva a una mayor diversidad genética y una mayor posibilidad de supervivencia de la especie en un ambiente hostil. Para los organismos acuáticos sésiles como las esponjas, el acto de esparcir sus huevos y el esperma en el agua es el único mecanismo para la fecundación y la colonización de nuevos ambientes. La presencia de huevos fecundados y el desarrollo de crías en el agua proporciona oportunidades para la depredación que resulta en una pérdida de descendencia. Por lo tanto, millones de huevos deben ser producidos, y las crías producidas a través de este método deben madurar rápidamente. La tasa de supervivencia de los huevos producidos a través de la reproducción externa es baja. Fecundación interna. La fecundación interna ocurre con mayor frecuencia en animales terrestres, aunque algunos animales acuáticos también usan este método. Hay tres formas en que las crías se producen después de la fecundación interna. Fecundación interna en animales ovíparos. En la oviparidad, los huevos fecundados son puestos en el medio ambiente y se desarrollan allí, recibiendo alimento de la yema que es parte del huevo. Esto ocurre en la mayoría de los peces, muchos reptiles, algunos peces cartilaginosos, mamíferos como el ornitorrinco y todas las aves. Los reptiles y los insectos producen huevos correosos, mientras que las aves y las tortugas producen huevos con altas concentraciones de carbonato de calcio en el cascarón, lo que los hace duros. Los huevos de gallina son un ejemplo de este segundo tipo. La fecundación interna tiene la ventaja de proteger al huevo fecundado de la deshidratación en la tierra. El embrión está aislado dentro de la hembra, lo que limita la depredación en los jóvenes. En la fertilización interna participa un macho específico mejorando la fecundación de los huevos. Se producen menos crías a través de este método, pero su tasa de supervivencia es más alta que la de la fecundación externa. Fecundación interna en animales ovovivíparos. En la ovoviparidad, los óvulos fecundados se retienen dentro del cuerpo de la hembra, pero el embrión obtiene su alimento de la yema del huevo y las crías están completamente desarrolladas cuando nacen. Esto ocurre en algunos peces óseos como los guppies, algunos tiburones, algunas lagartijas, algunas serpientes, como la serpiente de jarretera, algunas víboras y algunos animales invertebrados, como la cucaracha gigante de Madagascar. Los pares de peces que no se reproducen por fecundación externa pueden exhibir comportamiento de cortejo. Esto le permite a las hembras seleccionar un macho en particular. Fecundación interna en animales vivíparos. En la viviparidad las crías se desarrollan dentro de la hembra, recibiendo alimento de la sangre de la madre a través de la placenta. La descendencia se desarrolla dentro y nace viva. Esto ocurre en la mayoría de los mamíferos, algunos peces cartilaginosos y algunos reptiles. En base al video que vieron anteriormente, deben contestar las páginas 62 y 63 del libro. Deben leer también lo que está en su libro en esas páginas también, porque es información adicional. Gracias por su atención y estén pendientes de la siguiente clase. Cuídense mucho y por favor, ya les dije, contesten su libro y su cuaderno completo con las clases, ya que esto será evaluado al regresar a clases normales.